Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar conectados. Gracias a Shofu México, a la doctora Cintia Hernández, a Depósito Dental Racix por la invitación y sobre todo a todos los colegas que están conectados aquí con nosotros, que están unidos. Gracias a pesar de ser fechas ya de fiesta, fechas decembrinas, pues no perdemos este ímpetu y estas ganas de seguir retroalimentándonos, de seguir aprendiendo y pues les agradezco mucho que estemos aquí conectados. Y pues vamos a tocar este tema. Yo soy el doctor Alberto Ruiz, cirujano dentista en la Ciudad de México. Soy especialista en prótesis bucal y vamos a hablar de esta gran alternativa en odontología restauradora, que es la elevación de margen profundo con Beautiful 2. Y no sin antes tocar temas que van encaminados o van de la mano a entender mejor este tratamiento, este protocolo, a ver las indicaciones, a saber o entender las indicaciones, cómo se utiliza, qué materiales. Entonces son temas un poquito largos que no nos vamos a detener mucho, pero es importante entenderlos para que podamos realizar estos tratamientos de forma predecible. Listo, pues comenzamos. Cualquier cosa, me avisan por audio y demás, ¿vale? Comenzamos. Privada. Y aunque hoy me invita Racix y Shofu, estos temas y materiales que les voy a presentar el día de hoy no tienen tema de interés, no tienen algún interés propiamente, sino son los que mejor rendimiento clínico y en mi práctica, rendimiento clínico y científico han mostrado, y son los que en mi práctica privada y diaria me han mostrado mejores resultados estéticos, clínicos y demás. Entonces, ¿por qué utilizar Beautiful 2? Porque además de tener excelentes propiedades físico-mecánicas, también tiene una excelente manipulación y los que lo han usado no me dejarán mentirlo. Tiene un excelente tiempo de trabajo, muy amplio para manipularla, para moldearla y además, debido a su liberador de flúor, está indicado para pacientes con un elevado índice de caries, indicado para todo tipo de restauraciones, clase 1, clase 2, clase 5 como fracciones. Y bueno, es excelente esta Beautiful 2. También tiene ionómero de vidrio pre-reaccionado, que es la capacidad de recargarse de flúor, depende de la concentración en boca. Y esto ya lo tocó el doctor Jafet Coello en su plática pasada. Y bueno, me gusta mencionar y comenzar con esta frase del doctor Pascal Mañé, que nos dice permítame, me indican que la cámara está, ahí me puedo ver, bueno. Me gusta comenzar con esta frase del doctor Pascal Mañé que nos dice que el sellado y la adhesión es la clave. Entre más adhesión tengamos, menor preparaciones en los dientes vamos a tener. Y es que hoy en día la odontología es mínimamente invasiva y buscamos preservar estructura dental y todo esto va de la mano con la adhesión. Y bueno, si como odontólogos queremos restaurar o devolverles la función a un diente, tenemos que tomar como modelo ideal un diente natural intacto, íntegro, y debemos devolverle las propiedades con materiales también que tengan características muy similares a este diente, como módulo de elasticidad, dureza, abrasión, estética, y estas 4 puntos que vemos en la pantalla, 4 aristas, siempre van de la mano, no podemos ir una sin la otra. Entonces será vital o será de vital importancia conocer cómo se comporta un diente, cómo se comportan los tejidos, qué función tienen para poderlo restaurar de la misma forma o lo más parecido a este. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia. La odontología restauradora ha evolucionado en los últimos 20 a 30 años, pasando desde la retención mecánica hasta la adhesión. Y el doctor Takao Fusayama en Japón, desde la Universidad Médica de Tokio, ya nos hablaba de estas preparaciones adhesivas muy conservadoras,
de refuerzo estructural de un diente por medios adhesivos, sobre todo estos dientes que están demasiado comprometidos, demasiado destruidos. Él es el que desarrolla la remoción parcial de caries con tinta indicadora y que ahorita lo vamos a tocar. Y entonces nuestros objetivos van a ser preservar estructura dental y maximizar nuestra fuerza de adhesión. Entonces tenemos que seguir ciertos tratamientos u objetivos que vamos a llegar, como maximizar la fuerza de unión entre la restauración y el diente, entre la capa, nuestra capa híbrida, es decir, nuestra impregnación de nuestro adhesivo y el diente, evitando este estrés por contracción de esta capa híbrida. Y para ello vamos a tener distintas técnicas que también lo vamos a mencionar. Nuestro objetivo 2 será sellar un sellado marginal a largo plazo. Esto quiere decir un sellado entre la restauración y el diente, que no haya brechas, que el diente trabaje como un monobloque, es decir, con diferentes materiales que se comporten y trabajen con características distintas, pero trabajen como uno solo, como una unidosis, un monobloque. Y también mantener esta vitalidad pulpar, que bueno, yo le tengo un cariño inmenso a la endodoncia, pero esto va a depender del diagnóstico pulpar. Cuando tenemos un diente pulparmente sano o con pulpitis reversible, lo podemos tratar sin ningún problema por medios adhesivos. Cuando ya tenemos un diente con pulpitis irreversible, con necrosis, bueno, entonces va a necesitar quizá un tratamiento de conductos. Y dentro de los protocolos que vamos a realizar son los de reducción de estrés, que hoy nos vamos a enfocar básicamente en maximizar adhesión, pero te platico rápidamente los de reducción de estrés o algunas técnicas y protocolos que debemos de seguir, como controlar estos incrementos de nuestro material, no mayor a 1 milímetro para que no haya esa contracción. Tenemos que también tocar el tema de desacople con tiempo. Esto quiere decir, después de impregnar o de colocar nuestro sistema adhesivo en el diente, tenemos que esperar unos 5 a 10 minutos. Recuerden que la formación de polímeros, de monómero a polímeros, ocurre en un rango de tiempo. Entonces, esto debemos de tomar en cuenta para maximizar también nuestras fuerzas adhesivas. Y para mejorar nuestra adhesión vamos a tener estas técnicas o estos protocolos muy importantes que vamos a ir tocando uno por uno. El sellado periférico, este va de la mano con la remoción parcial o selectiva de caries, dado por el doctor David Aleman, que nos dice que vamos a dejar tejido sano en la periferia de un diente para generar una máxima fuerza de adhesión y un sellado marginal. También ahorita lo vamos a tocar. Un microarenado con óxido de aluminio de 30 a 50 micras para generar microretenciones, una alta energía superficial, retirar lesiones cariosas mínimamente invasivas, optimizar nuestros sistemas adhesivos con este microarenado. Bisel en el esmalte, quiere decir que vamos a biselar el esmalte para generar una alta energía superficial y lograr un sellado marginal a largo plazo. Aquí vemos las MMPs, que son las metaloproteinasas, que nuestro objetivo va a ser desactivarlas. ¿Por qué? Porque estas son unas enzimas que tienen acción colagenolítica, es decir, que nos pueden degradar la capa híbrida o la capa de nuestro adhesivo en el tiempo. Y entonces las tenemos que desactivar. Ahorita lo vamos a tocar también. Gold Standard. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros tenemos que utilizar adhesivos y resinas Gold Standard que han demostrado mejor rendimiento clínico, a los mejores materiales siempre. Pero claro, esto va a depender también de usarlos correctamente, con un protocolo correcto y saberlos en dónde y en qué casos utilizarlos. De nada sirve que tengamos el mejor material si no sabemos cómo utilizarlo. Y estos 3 puntos de la izquierda que vemos SDI, sellado dentinario inmediato, resin coating y elevación de margen profundo, que muchas veces van de la mano y también lo vamos a ver detalladamente. Y si como odontólogos queremos restaurar un diente, nuestro modelo principal, para resumir esta primera parte, debemos de tomar en cuenta un diente natural íntegro o intacto para devolverle las características con materiales que se comporten de la misma forma. Y todo va de la mano, recuerden, de la adhesión. Y vamos a comenzar con el esmalte muy rápidamente, vamos a tocar estos tejidos. El esmalte es un tejido duro, muy mineralizado,
también compuesto por cristales de hidroxiapatita que también le permiten poca deformación y la función de este esmalte es proteger al diente de estas microfracturas. El diente está hecho biológicamente o diseñado biológicamente para soportar cargas funcionales sin romperse, sin fracturarse. Entonces, este esmalte protege al diente de estas cargas o de estas microfracturas, disipando todo este estrés. Y esta disposición de los prismas del esmalte, que se llama decusación o decusation, nos permite disipar estas microfracturas, impidiendo a que lleguen o a que se vayan a tejidos más internos, como por ejemplo la dentina. Y muchas veces cuando llegan a la dentina, estos cracks o microfracturas pueden ser sintomáticos y hay que tratarlas o hay que removerlas. Entonces, cuando vemos aquí pequeñas microfracturas en el esmalte, muchas veces es normal, es la forma de disipar el estrés del diente y que tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos preparaciones innecesarias, por ejemplo, para coronas, estamos quitándole esta función vital y principal o esta capa de protección del diente. Entonces, es importante no desgastar ni hacer preparaciones innecesarias. Y bueno, aquí la adhesión en el esmalte pues es muy sencilla, ¿verdad? Pero en la dentina, ¿a qué problema nos enfrentamos básicamente? Uno, a la adhesión y dos, ¿a qué? A la sensibilidad posoperatoria. Y esta dentina es un tejido más húmedo, no tiene, la adhesión no es tan fácil o no es tan buena, sí puede ser muy buena, pero no es tan fácil debido a que no tiene el mismo ordenamiento que el esmalte, es un tejido más húmedo, compuesto por procesos ontoblásticos, túbulos dentinarios. Tenemos también a la dentina peritubular y en morado y a la dentina intertubular. Y aquí en la dentina intertubular es donde vamos a lograr la máxima fuerza de unión o de adhesión. Muchas veces pensamos que en la dentina peritubular o aquí en estos túbulos dentinales vamos a lograr con nuestro sistema adhesivo la mejor retención mecánica, pero el objetivo, sin embargo, va a ser sellar estos túbulos dentinarios con nuestros monómeros, con nuestro sistema adhesivo, es decir, con nuestro primer. Y la mejor adhesión, recuerden, en la dentina intertubular. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta? Que mientras más cerca estemos o hacia arriba en el esmalte, estos túbulos dentinarios van a ir de un número de 10,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Pero entre más profundo estemos, más cerca de la pulpa, estos túbulos dentinarios van a ir de hasta 50,000, 30,000 a 50,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Es decir, que el número de túbulos dentinarios va a incrementar, así como su diámetro. Por lo tanto, ¿qué va a disminuir o qué va a decrecer? La dentina intertubular. Y recuerden dónde tenemos máxima adhesión, en la dentina intertubular. Por lo tanto, estos tejidos más profundos hay que tratarlos diferente. Quizá hay que cubrirlos con fibras, con resina reforzada con fibras quizá. Y bueno, esto va de la mano también con la jerarquía de adhesión que nos dice que entre más profundo o contaminado puede estar un tejido, como la dentina, más va a perder su potencial adhesivo. Pero bueno, esto lo podemos tratar de distintas formas muy predecibles. Y recuerden, el mejor sustituto dentinario siempre va a ser nuestra resina, como la Beautyfit 2. Y bueno, los principios de adhesión a dentina van a estar muy bien establecidos por el doctor Nakabayashi en el 82. Esta capa híbrida quiere decir la impregnación de nuestro sistema adhesivo en dentina y nos dice que nosotros debemos de acondicionar el sustrato, esta dentina, con ácido fosfórico para impregnar y exponer estos túbulos dentinarios para generar esta alta energía superficial. Y el objetivo principal va a ser impregnar y sellar estos túbulos dentinarios con nuestros monómeros, con nuestro sistema adhesivo, para que después podamos colocar nuestro bond y podernos adherir, restauración hiriente y crear una capa híbrida resistente, una capa híbrida impermeable y resistente en el tiempo. Y bueno, ¿qué otro problema o qué problema nos enfrentamos aquí en dentina? Muchas veces a la sensibilidad posoperatoria. Y no nos ha pasado muchas veces que cuando nosotros, el paciente tiene a lo mejor una amalgama y le decimos, no, pues hay que cambiar esta amalgama por una resina. Y a los 3, 4 días, doctor, es que me duele esta resina que usted me puso y con la amalgama tenía 20, 30 años y no tenía ningún problema. Y ahorita tengo 2 días y me duele la resina que me colocó. ¿Y por qué pasa esto?
porque hubo un fallo en nuestra colocación, en nuestro protocolo adhesivo. Y porque cuando nosotros grabamos, hacemos un grabado total, o sea, en dentina, estamos removiendo esta capa superficial y profunda del barrillo dentinario, que está compuesto por calcio y algunos minerales. Entonces exponemos esta red fibrilar, estas fibras de colágena, que el objetivo principal, repito, va a ser sellar estos túbulos dentinarios, estas fibras colágenas expuestas con nuestro monómero. ¿Y qué problema podemos tener aquí? Que esta área infiltrada o sellada por monómeros no llegue a penetrar hasta donde nosotros grabemos y que esta área haya una área grabada, pero no infiltrada. Por lo tanto, ¿qué genera? Un vacío. Un vacío que cuando el paciente muerde va a haber un movimiento súbito de estos fluidos y que va a haber sensibilidad. Está asociado a la teoría hidrodinámica que nos dice que estos fluidos dentinarios o líquido dentinario pulpar se expande o se contrae en respuesta a este estímulo. Entonces aquí va a haber dolor. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Qué ácido grabador o a qué concentración utilizamos este ácido grabador? Normalmente, hasta en la escuela nos dicen, utiliza un ácido grabador del 37%, 10 a 15 segundos, pero la literatura nos reporta y nos marca que un ácido grabador al 35%, como el Ultra Edge de Ultradent, que lo encontramos aquí también en el depósito dental de Ray6, un ácido grabador al 35% durante 10 segundos, vamos a exponer a infiltrar estos 2 micras y después sellar estas 2 micras, ajá, con nuestro sistema adhesivo. Eso lo reporta la literatura. Cuando utilizamos un ácido grabador al 37%, estamos infiltrando hasta 4 micras y por lo tanto va a haber esta área grabada no infiltrada. Este del 37%, por ejemplo, el de Kerr, que viene con el Optibone FL, que a pesar de ser un excelente sistema adhesivo o el mejor, este ácido grabador, bueno, no es lo ideal utilizarlo en este protocolo. Y por lo tanto, repito, el objetivo principal va a ser impregnar con nuestros monómeros estas fibras de colágeno y sellarlas con nuestro primer o con nuestro sistema, con nuestros monómeros, hasta ver una dentina brillante, una shiny dentin. Aquí podemos ver visualmente, colocar 2 capas, una aplicación activa, otra aplicación activa, 20 segundos, volatilizar entre cada capa y vemos una capa brillante, impregnada con nuestros monómeros. Posteriormente vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo. ¿Y a qué otro problema nos podemos enfrentar del grabado total? ¿Vamos a grabar o no vamos a grabar? Sí, no tengamos miedo a grabar la dentina, siempre y cuando conozcamos los protocolos y qué problema podemos enfrentar para sobreponerlos. Y entonces el grabado total nos dice que vamos con el pH ácido, se van a activar estas metaloproteinasas. Y este con sepsis, o la, perdón, se me olvidó, gluconato de clorhexidina al 2%, es un inhibidor enzimático y utilizado durante 30 segundos nos puede ayudar a inactivar estas metaloproteinasas que nos van a provocar esta degradación de la capa híbrida en el tiempo. Va a haber una disrupción adhesiva. Por lo tanto, con la clorhexidina desactivamos estas metaloproteinasas. También hay adhesivos ya que contienen clorhexidina, como el PIC Universal o el cloruro de benzalconio, que es un ácido grabador de visco, como el Edge, y este cloruro de benzalconio también nos ayuda a desactivar estas metaloproteinasas, así como el MDPB, que es un monómero funcional del Clearfield S-Protect, nos ayuda a este procedimiento. Y bueno, hay una controversia aquí entre si usarlo o no utilizar esta clorhexidina. Y es que se han reportado estudios y metaanálisis o revisiones sistemáticas por el doctor Jardine en el 2014, en donde nos dice que este efecto de la clorhexidina podría ser corto, y que estudios subsecuentes también han demostrado que su uso no tiene alguna relevancia importante. No hay diferencias significativas entre usarlo o no utilizarlo. Por lo tanto, pero si la tenemos, nos puede ayudar potencialmente. Ujú. También la conseguimos aquí con Ray6.
¿Y qué otro tejido tenemos muy importante? La unión dentina-esmalte. Este tejido es muy importante, es extraordinario este tejido. Además de alcanzar fuerzas de unión de 51,6 megapascales, que ahorita acuérdense de ese valor, es una perfecta unión o interrelación entre dos tejidos muy distintos como el esmalte y la dentina, los une. Y también la principal función de esta unión dentina-esmalte es disipador o deflector de estrés. Es como un spa para nuestro diente, acuérdense. Vean la imagen, es como un spa, un disipador de este estrés. Es el corazón y lo que le da resistencia al diente. Por lo tanto, cuando hacemos una preparación, también debemos mantenerla, evitar removerla. Y este disipador de estrés nos dice que cuando, por ejemplo, los microfracturas o microcracks que van en sentido vertical, los disipa o los deflecta, cambiando su sentido hacia un sentido horizontal, impidiendo que también lleguen a la dentina. Y entonces, ¿qué debemos nuestro objetivo va a ser mejorar nuestras propiedades de nuestros materiales e imitarlos, emularlos y utilizando materiales que se comporten de forma similar? Por ejemplo, en el esmalte, ¿qué materiales son similares a este de acuerdo a su módulo de elasticidad o a su módulo, a forma de unión? El disilicato de litio, las cerámicas feldespáticas, también la resina ha demostrado que devuelve las propiedades mecánicas a nuestro diente. Como sustituto ideal de dentina, que tenemos la Beautyfill 2 o las resinas reforzadas con fibras también, dependiendo a qué profundidad estemos de tejido, han demostrado menor microfiltración, disipadoras de estrés, un sellado marginal a largo plazo. Y con nuestros adhesivos, el objetivo principal va a ser emular la unión dentina-esmalte, alcanzando fuerzas similares. Y recuerden, este Optibone FL alcanza una fuerza de unión de 51 megapascales, lo mismo que tejido, la unión dentina-esmalte. Por lo menos podemos dejar a un lado la retención mecánica y solamente enfocarnos en la adhesión con estos materiales, claro, utilizándolos de forma correcta. Si nosotros utilizamos nuestros adhesivos y nuestras resinas de forma correcta, vamos a tener una predictibilidad y muy buenos tratamientos. Cero sensibilidad, preparaciones innecesarias, bye. Y bueno, la caries, las lesiones cariosas, vamos a tocar muy rápido estos temas. Nada no tendríamos que restaurar estos dientes, ni saber estos materiales, ni devolverle al diente la función si no fuera por esta vicisitud o estas lesiones que nos han atacado a lo largo de la historia, que es una enfermedad dinámica, multifactorial, y actualmente nos regimos con el código IGDAS, el consenso de cariólogos ha dicho que es el ideal, es un sistema internacional de detección y diagnóstico de caries para evaluar, visualizar la lesión, evaluar su severidad y va de la mano también con el riesgo del paciente. Entonces, es importante saber o conocer cuándo una lesión está activa o cuándo una lesión está detenida. Cuando está activa, casi siempre hay una lesión blanca, amarillenta y cubierta de biopelícula. Es una superficie áspera y puede haber o no sangrado gingival. Cuando hay una superficie detenida, es una superficie lisa, generalmente o normalmente de color blanca o café o negra. Aquí el tratamiento es no operatorio o solamente prevención. ¿Mm? Y tenemos 7 códigos para su identificación o detección, su clasificación. El código 0 es un diente sano. El código 1, hay un primer cambio visible en el esmalte, una opacidad, mancha blanca o café cuando el esmalte está seco y el esmalte está íntegro, no hay ruptura y el manejo es no operatorio. Aquí solamente es prevención. Lo mismo en el código ICDAS 2, solamente es prevención, manejo no operatorio, o podemos sellar esta lesión, quizá, y hay un cambio visible detectable en el esmalte, una mancha café visible cuando el esmalte está húmedo. En el ICDAS 3 va a haber un manejo operatorio con preservación de estructura dental, porque hay una pérdida localizada del esmalte sin llegar a la dentina. Entonces aquí nada más hay que sellar esta cavidad.
En el ICDAS 4 hay una sombra subyacente de dentina, obviamente por debajo del esmalte, en donde va a haber un manejo quizá ya operatorio. Entonces, bueno, normalmente aquí vemos mucho en redes sociales que hay un puntito de caries en el esmalte y abren y hay una cavidad o un cráter enorme. Pero no, esto lo podemos visualizar, lo podemos detectar con este código y podemos ver esta sombra subyacente de dentina por debajo del esmalte. Aquí va a haber un manejo operatorio. Igual, lo mismo en el ICDA 5 hay una cavidad ya con dentina visible. Y en el 6 muchas veces ya hay que hacer otros tratamientos como extracción. Entonces va a ser muy importante detectar y clasificar para poder remover estructura dental solamente lo necesario, con manejo operatorio, con preservación de estructura dental. Y bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en la remoción selectiva de caries. Recuerden que yo les decía que el doctor Takao Fusayama en la Universidad Médica de Tokio, en su artículo El proceso y resultados de la revolución del tratamiento de caries, en el 97 ya nos hablaba de estas preparaciones y nos decía que nuestras preparaciones debían ser guiadas solamente por el tamaño y la forma de la lesión, no invadir más allá. Y él desarrolla esta tinta indicadora de caries a base de propilenglicol. ¿Y cómo funciona este propilenglicol? Este está diseñado para interactuar con el colágeno desnaturalizado, el colágeno que ya perdió estas uniones intermoleculares. ¿Y qué es el colágeno? Una proteína que en la literatura se reporta como cuando están dobladas estas proteínas, cuando pierden estructura se dicen que están desdobladas, se desnaturalizan, y el propilenglicol, debido a su bajo peso molecular, va a penetrar en estas proteínas que están desnaturalizadas o que ya perdieron su estructura, como el colágeno. Y solamente este colágeno desnaturalizado se encuentra en la dentina cariada externa o la dentina infectada, que es la que debemos remover. ¿Y cómo la podemos diferenciar? Con el propilenglicol se tiñe de color verde fuerte, o depende el detector de caries que utilicemos, o rojo o rosa muy fuerte, rosa intenso. Entonces, este tejido lo tenemos que retirar. ¿Por qué? Porque está demasiado infectado, porque está muy ácido, porque ya perdió sus uniones intermoleculares, es decir, que está desnaturalizado, y porque ya no tiene capacidad de remineralizarse, ya no tiene un buen potencial adhesivo. Y lo que se tiñe de color verde claro, lo podemos dejar, es la dentina afectada, que aún tiene capacidad de remineralizarse, aún tiene un buen potencial adhesivo. Y esta dentina afectada o interna, está interna porque está cubierta debido a los procesos odontoblásticos, a la disposición o deposición de los cristales de Whitlockita por la desmineralización. Entonces está cubierta y solo se tiñe como una neblina de color verde en este caso, y se reporta en la literatura como una green haze, una neblina, y este tejido lo podemos mantener solamente. Y esto, bueno, es muy fácil, pero bueno, ahorita les toco ese tema. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Este detector de caries, el Sable SIG, que es de Ultraden, también lo conseguimos aquí en Raysix. Es muy fácil conseguir. También tenemos el de Curaray, que es muy bueno, de igual forma, es de color rosa. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Aplicar durante 10 segundos, lavamos y secamos, se lava muy fácilmente y removemos, repito, el color verde oscuro, que es la dentina infectada, pudiendo mantener la dentina de color, la dentina afectada o la dentina coriácea. Y vamos a aplicar el número de veces necesarias hasta ver una periferia o una cavidad completamente limpia. Y les repito, esto es muy fácil en cavidades, bueno, más superficiales, pero en cavidades profundas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué tejido dejar o qué remover? Entonces, el doctor David Aleman nos da en su artículo el concepto de sellado periférico, nos dice que debemos dejar una periferia de tejido sano, ajá, un cinturón de seguridad, y crear una zona de sellado periférico, es decir, en cavidades profundas es normal que esta tinta indicadora, que los tejidos muy profundos se tiñan debido a que los túbulos, hay mayor número de túbulos dentinarios,
y el diámetro también es muy grande, entonces, por lo tanto, se van a teñir. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Él dice, toma una sonda periodontal, 5 milímetros, mide desde oclusal y 2 a 3 milímetros desde la periferia. Ahí vamos a crear una zona de detención central. Ahí vamos a dejar de retirar este tejido dental, pudiendo dejar quizá dentina infectada muy cerca de la cavidad. Y esto, bueno, es muy controversial. Por eso repito, siempre y cuando sean dientes con diagnóstico pulpar sano. Si ya no responde a un estímulo del frío con nuestras pruebas de vitalidad, ya van a necesitar otro tratamiento. Entonces, repito, un diente con diagnóstico pulpar sano, podemos realizar este tipo de tratamientos. ¿Y por qué queremos dejar esta zona de sellado periférico limpia o libre de tejido cariado? Porque esta zona nos va a dar un potencial adhesivo muy alto, sellando estos tejidos, impidiendo que la lesión avance, neutralizando nuestro medio ambiente en la cavidad y por lo tanto un sellado marginal a largo plazo. Entonces, esto es la remoción selectiva o parcial de caries. Y bueno, nada de esto lograríamos sin nuestro aislamiento absoluto, que nos da N ventajas. Es más, no conozco a ninguna desventaja. Esto ya tiene 160 años aproximadamente y sí requiere una curva de aprendizaje, pero una vez controlado y realizándolo diariamente con nuestros pacientes, vamos a trabajar de una forma muy predecible, muy cómoda. Y bueno, rápidamente como recomendación para una en restauradora, el sellado, el aislamiento absoluto, yo les recomiendo un dique grueso, un reque mediano de la marca Nickton, que es el azul. Genera muy buena retención, muy buena retención de los tejidos. Este Flexidam de Coltene me gusta mucho usarlo porque tiene excelente flexibilidad, excelente maleabilidad. Me encanta para este tipo de casos. Y las grapas universales o que podemos utilizar en restauradoras, repito, es la grapa 26, la 28, que es una grapa estabilizadora. Las grapas, por ejemplo, la W8 y la W3 son para molares que ya están preparados, para molares que ya están un poquito más pequeños. La W2 es, por ejemplo, para premolares o para fijar muy bien nuestro dique del cuadrante opuesto del que estamos trabajando. La 212 y la B4 hacen la mayor retracción de los tejidos, como por ejemplo en estos casos que vemos en los centrales o en los laterales. Esta es una B4, la 212 tenemos que comprar dos para modificarla y que quede una del lado izquierdo y una del lado derecho. Por ejemplo, en la imagen del medio vemos una grapa B4 y nos podemos auxiliar de distintos materiales como la cinta teflón, como el hilo dental, para provocar esta invaginación de nuestro dique en los tejidos, mayor retracción y mayor visibilidad para poder ver dónde está nuestro margen. ¿Mm? Y bueno, muy rápidamente, a mí me ayuda mucho colocar primero la grapa y luego el dique, invaginarlo entre los dientes, sobre todo con este tipo de diques, también el Nickton se puede hacer, o podemos utilizar la técnica de paracaídas, que es llevar la grapa junto con el dique al mismo tiempo. Y tener tratamientos más predecibles, más duraderos. Del lado izquierdo vemos la grapa W2, que aquí estamos estabilizando nuestro dique y poder tener mejor visibilidad operatoria. Y tener tratamientos así, más predecibles, poder mover los excedentes de cemento muy fácilmente, no estar batallando con la lengua o con la saliva, sangre y demás fluidos que nos pueden, además de disminuir nuestra adhesión, bueno, trabajamos de una forma predecible, muy pulcra y más fácil. Y ahora sí entramos de lleno a los tres temas que van de la mano y que es el sellado dentinario inmediato. Esta básicamente es la aplicación de nuestro sistema adhesivo en una dentina recién tratada o recién cortada y que nos va a ayudar a mejorar la hibridación de nuestra dentina como un protector dentino pulpar, a sellar los túbulos dentinarios. Y el doctor Pascal Mañé nos dice que este sellado dentinario está enfocado a las restauraciones indirectas o semidirectas.
Y para las restauraciones directas, aunque es el mismo protocolo, pero si utilizamos muy bien los términos, se debe llamar hibridación de la dentina. Y ensillado dentinario inmediato para indirectas, así es lo indicado. ¿Y qué ventajas tenemos con este sellado dentinario inmediato? Maximizamos nuestra fuerza de adhesión. ¿Por qué? Porque hay menor filtración bacteriana al estar sellada ya esta dentina. Estos túbulos dentinarios están sellados. Entonces, por lo tanto, vamos a cubrirlos de una filtración bacteriana, de sangre, de saliva, de materiales provisionales. Por lo tanto, al estar sellados estos túbulos dentinarios impregnados con nuestros monómeros, vamos a generar menor sensibilidad posoperatoria y menos socavados. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos este esmalte sin soporte dentinario y tradicionalmente nos decían que hay que eliminar todo tejido sin soporte dentinario. Pero ahora con estos materiales, en nuestro adhesivo y nuestras resinas, podemos cubrir estos socavados, estos estos socavados y se dice, lo encontramos en la literatura como blockout, eliminando microcuts. Por lo tanto, que preservamos mayor parte de estructura dental y les damos un largo plazo a restauraciones adhesivas. Tenemos un mejor sellado, una conexión de nuestro diente y una biobase para restaurarlo de forma correcta. Y entonces, ¿qué adhesivo vamos a utilizar o cómo lo vamos a dividir estos adhesivos? ¿Cómo entenderlos mejor? Y es que se dividen en generaciones, pero para su predictibilidad vamos a dividirlo en dos, que es por el método de retención. Hay de grabado y lavado, etch and rinse, y de autograbantes, que son los self-etch. Y los de grabado y lavado, el de mejor rendimiento clínico es este de 3 pasos, que es un grabado en dentina, una botella de primer y una botella de adhesivo. Recuerden, la fuerza de unión o de adhesión es de 51 megapascales, lo mismo que la unión dentina-esmalte. Tiene un grosor de capa muy bueno de 50-80 micrómetros o micras y un grosor de capa hidrófobo que sea impermeable, dándonos una capa híbrida resistente en el tiempo, impermeable. Tenemos al de 2 pasos, que es, vamos a necesitar un grabado en dentina y en una botella viene el primer y adhesivo. Estos normalmente son, el fabricante nos los da simplificados para maximizar el tiempo en clínica, pero muchas veces pierden el rendimiento clínico. Es como yo les digo y hemos escuchado este ejemplo mucho, sobre todo en las mujeres. ¿Qué creen que funciona mejor? Una botella de acondicionante y una botella de shampoo separados o una botella que contenga los dos juntos. Pues yo creo que me van a contestar que en separado, ¿no? Pero bueno, depende también la situación. Si queremos maximizar el tiempo, hay que saber cómo utilizarlo. Y tenemos a los self-etch o autograbantes, que es el de 2 pasos. El Clearfield Sebon también es de Gold Standard, es de lo mejor, alcanza fuerzas de unión también muy altas. Y tenemos una botella que tiene un primer acídico y un adhesivo en la botella 2. Estos adhesivos tienen una molécula o un monómero que es el 10-MDP, que va a interactuar, está diseñado para interactuar con el calcio del barrillo dentinario, lo que no tiene el Optibone FL. El Optibone FL, debido al GPDM o al GPDM, no va a interactuar con el calcio del barrillo dentinario, por lo tanto lo tenemos que eliminar, por eso grabamos la dentina. En el Clearfield S1 autograbantes tenemos que dejar, perdón, este barrillo dentinario, este calcio, para que interactúe en nuestro monómero y haya una microretención. Los adhesivos de un solo paso o los universales, ¿son buenos o no? ¿Los vamos a utilizar o no? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, los podemos utilizar siempre y cuando tengamos un buen protocolo clínico, lo sepamos cómo utilizar, pero hay que conocer si tienen algunos inconvenientes. Tienen 2 inconvenientes. El doctor César Pucchi ya nos dice en su artículo que tiene algunos inconvenientes asociados al agua, y es que el grosor de capa
es muy delgado, es muy hidrófilo, tiene muchos solventes. El grosor de capa va de los 4 a las 10 micras. Y recuerden que la capa inhibida por oxígeno mide de 10 a 30 micras. Y algo que esté por debajo de este valor va a estar subpolimerizado, no va a polimerizar completamente. Por lo tanto, nosotros necesitamos engrosar esta capa de adhesivo o optimizar nuestro adhesivo. Y ahorita lo vamos a tocar. Las fuerzas de unión de este o de adhesión de este adhesivo universal van hasta los 10 micrones, 10 megapascales, perdón. Cuando nosotros lo optimizamos, vamos a alcanzar hasta 30 micrones. Entonces hay que saber cómo utilizarlo de forma correcta para tener la mejor predictibilidad. Y aquí vamos a ver cómo los vamos a optimizar. Con nuestro resin coating. ¿Qué quiere decir el resin coating? La aplicación de nuestra resina fluida, 0.5 milímetros de Beautiful Flow en la dentina prehibridizada. Esto para engrosar la capa híbrida de nuestro adhesivo, para que haya una mejor polimerización, mejorar las fuerzas de unión, de adhesión, recuerden, llegando hasta 30 megapascales ya optimizados. Entonces, esta técnica de resin coating es introducida por los japoneses, por el doctor Junji Tagami y colaboradores, en donde nos dice que las superficies de esmalte y dentina deben de estar impregnadas con nuestro sistema adhesivo. Es una idea muy parecida al sellado dentinario inmediato del doctor Pascal Mañé. Sin embargo, como su nombre lo dice, el sellado dentinario inmediato está enfocado en dentina y este resin coating, esmalte y dentina. Y las principales ventajas o por qué queremos realizar este resin coating es para impermeabilizar, para engrosar, obviamente, y engrosando tenemos una mejor polimerización, alcanzando estas más de hasta 30 micras, un poquito más de 30 micras, y mejorar nuestro sellado, una capa impermeable, resistente al agua, una capa híbrida, libre de tensiones. ¿Y cómo lo vamos a colocar? Colocar, por ejemplo, si utilizamos nuestro sistema adhesivo, que ojo, también lo podemos utilizar con el Optimon FL, pero si utilizamos adhesivos universales, vamos a aplicar una capa de universal como si tuviéramos el primer, como si tuviéramos una botella 2 de Bond, entre cada capa volatilizar este solvente y vamos a aplicar posteriormente, vamos a polimerizar y aplicamos Beautiful Flow, 0.5 milímetros, nos podemos ayudar de una sonda periodontal, 0.5 milímetros, o hay un instrumento Yamaura que tiene una punta redonda, ahí también nos podemos ayudar, que mide 1 milímetro y con esa podemos esparcir muy bien nuestra resina fluida y controlar el grosor para que haya una capa híbrida libre de contracción. Y bueno, fotoactivar y vamos a colocar posteriormente o al último una capa de glicerina para inhibir esta capa inhibida de oxígeno, para desplazar este oxígeno y que polimerice este 30 o 40% del material que no queda completamente polimerizado. Recuerden que estas uniones que quedan, este 30 o 40% que queda libre o subpolimerizado, quedan estos enlaces de carbono libres que se unen al oxígeno. Por lo tanto, esta capa puede estar oxidada y para eso queremos esta glicerina, para inhibir esta capa inhibida, para desplazar este oxígeno y que polimerice de forma correcta. Y por último vamos a limpiar con una gasa con alcohol para lograr una superficie áspera, eliminando tensión superficial y que no interfiera con nuestro material de impresión, con nuestro polivinil o siliconas por adición. Entonces, tener un mejor control. Aquí pregunta un doctor Oscar, disculpe por Ajá, interrumpirlo, claro, claro. ¿se fotoactiva entre cada capa de adhesivo universal? No podemos colocar una capa, volatilizamos y la segunda capa la volvemos a aplicar, una aplicación un poquito sí activa, polimerizamos y aplicamos esta Beautiful Flow o esta resina fluida. Gracias, doctor. El doctor Oscar preguntaba. Muchas gracias. Igual Sí, si tienen alguna nada duda, más pueden escribirla polimerizar por la el... segunda capa, Gracias, solamente doctor. para engrosar este adhesivo. Ujú. Ok. Y bueno, también ¿Tienen más podemos dudas? realizar ajá, si tienen alguna duda, lo podemos ir ir contestando. Ujú. Así es, doctor. Muchas gracias. Claro, me interrumpes, gracias.
Y este resin coating también lo podemos utilizar posteriormente en la endodoncia. Me han preguntado mucho, sobre todo en redes sociales, en TikTok, me preguntan, ¿y para qué sellado dentinario? ¿Para qué resin coating si tiene endodoncia? Para las mismas situaciones solamente o indicaciones solamente, pues no va a eliminar la sensibilidad postoperatoria, ¿verdad? Pero vamos a maximizar nuestra fuerza de unión, vamos a sellar esta dentina, vamos a generar, va a preservar mayor estructura, eliminando estos socavados, esta técnica de blockout y una capa híbrida resistente en el tiempo. Lo mismo, vamos a limpiar la cavidad, óxido de aluminio o una fresa de diamante de grano fino o extra fino, amarilla, para optimizar nuestro sistema adhesivo, aplicar el adhesivo y polimerizar. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos una pequeña imagen de una imagen cortita del arenado, microarenado, óxido de aluminio de 30 a 50 micras, intermitentemente, y vemos una cavidad limpia, y vamos a aplicar nuestra Beautiful Flow, 0.5 milímetros, tratando de respetar siempre este grosor de capa. Y bueno, por último, ¿qué vamos? Ahora sí vamos de lleno en este tema, elevación de margen profundo. Y debíamos de conocer o de saber cómo funcionan nuestros sistemas adhesivos o todos estos protocolos, porque van de la mano. ¿Y cuántas veces no nos encontramos con este tipo de casos en donde estas lesiones de clase 2 muy profundas o muy subgingivales las tenemos en esta forma? Y hoy en día esta elevación de margen es una alternativa en la odontología restauradora y mínimamente invasiva. Entonces, este tipo de lesiones nos pueden complicar el uso de nuestras restauraciones adhesivas, nos pueden complicar el uso de nuestro aislamiento, de nuestra toma de impresión, porque la encía está invadiendo este espacio o esta terminación. Y tradicionalmente hay muchos enfoques o muchos tratamientos que pueden realizarse aquí. Siempre el que pensamos es un desplazamiento apical de los tejidos, es decir, un alargamiento de corona, en donde tenemos que remover esta parte de encía o parte que rodea al diente de hueso para poder tener un mejor control de nuestra cavidad. Pero hoy en día, les repito, esto es una alternativa mínimamente invasiva y en lugar de desplazar apicalmente los tejidos, estamos desplazando coronalmente el margen hacia un nivel coronal con resina compuesta. Gracias, doctor. Disculpe por interrumpirlo. Ajá, Aquí claro. preguntaron antes, para el Resin Coat, ¿cuál de las dos presentaciones de Beautiful Flow debemos usar? ¿La de jeringa rosa o azul? Y también pregunta la doctora Elizabeth, ¿cómo se usa la fresa en vez del óxido de aluminio? Mira, la fresa hay un estudio que nos reporta que cuando utilizamos, yo siempre utilizo óxido de aluminio. Si no tenemos óxido de aluminio, reporta que cuando utilizamos el Optibone FL, por ejemplo, el rendimiento clínico o le va mejor cuando asperizamos con una fresa de grano muy, muy fino. Solamente asperizamos un poquito y removemos estos excedentes de material que se haya quedado o contaminantes que hayan quedado en la dentina. Y optimizamos, obviamente, generamos una alta energía superficial para optimizar nuestro sistema adhesivo. Entonces, una fresa de diamante está reportada en la literatura que le va mejor al Optibone FL. Y cuando utilizamos un sistema autogravante como el Cliff y Sebon, le va mejor cuando utilizamos este óxido de aluminio, este microarenado. Uh-huh. Y el Gracias, doctor. Beautiful Flow podemos utilizar cualquiera de las dos presentaciones, debido a que ya estamos solamente impermeabilizando o engrosando nuestra capa híbrida. Uh-huh. Hay presentación azul y rosa, me parece, ¿verdad? Así es, doctor. Así es. Yo he utilizado las dos y no he tenido ningún problema. Entonces, lo que queremos es engrosar esta capa híbrida y optimizar nuestro sistema adhesivo, como en el caso de los universales o los autogravantes. Ujú, Gracias, doctor. Pregunta de la doctora Lau. ¿El SDI ujú. se hace directo a la entrada de los conductos y gutapercha? Sí, sí, lo podemos utilizar exactamente.
Utilizamos este sistema adhesivo, colocamos directo en la gutapercha, así como lo ven en la imagen, colocamos el sistema adhesivo y lo podemos hacer también previo al tratamiento de conductos. Es decir, que depende el caso. Cuando el paciente, por ejemplo, en este caso yo hice el SDI posterior al tratamiento de conductos porque el paciente ya venía con una pulpitis irreversible, ya venía con mucho dolor. Entonces, lo más importante era el tratamiento de conductos, quitarle el dolor. Pero muchas veces, si hacemos un tratamiento de conductos planeado, podemos utilizar este sellado dentinario inmediato previo al tratamiento de conductos, sellando esta dentina, vamos a colocar teflón en la entrada de los conductos cuando ya se hizo el acceso y demás, podemos colocar teflón y sellar la dentina que está en la periferia para que no nos disminuya nuestro potencial adhesivo. Recuerden que el hipoclorito o el EDTA nos puede minimizar el potencial adhesivo de estos tejidos, sobre todo de la dentina, degrada estas fibras de colágeno. Entonces, eso es muy importante. Y si se pone el sistema adhesivo en la entrada de los conductos, en toda la cavidad, hay una resina de Ultraden que es la Purple Flow, me parece, Purple Flow, que nos va a indicar, es una resina de color morado, que nos va a indicar y lo ponemos solamente en la entrada de los conductos por si tendríamos que hacer una reintervención o un retratamiento, sepamos si tuviéramos que volver a abrir el diente o volver a hacer un acceso, sepamos en dónde se encuentran estos conductos, ¿no? Entonces, para eso es esta esta Purple, para que podamos identificar en dónde está la gutapercha. Y posteriormente hacer lo mismo. Primero, obviamente, el sistema adhesivo, luego la Purple y sellar esta dentina o el resin coating. Gracias, doctor. Preguntan aquí, el doctor Mario, ¿no coloca fibra Ribond en las cavidades con tratamientos de conductos? Sí, muchas veces sí. Las fibras Reborn, hay ahí un poquito, está un poquito discutido este tema, en donde nos dice, va de la mano con la jerarquía de la adhesión, en donde nos dice que un tejido entre más profundo esté o más contaminado también, podemos cubrirlo con fibras. También los dientes con tratamientos de conductos para cubrir estos tejidos de bajo potencial adhesivo. Además de disipar estas fracturas, estas fibras nos ayudan a cubrir estos tejidos teniendo mejor adhesión, cubriéndolos y colocar nuestro sistema adhesivo de forma normal. Pero sí lo podemos cubrir. Estas fibras eh, están respaldadas, tienen un sustento in vitro, científicamente in vitro, pero actualmente carecemos de un artículo científico a nivel clínico que nos indique que el tratamiento es mejor, pero potencialmente nos ayuda y tiene un buen potencial para crear un buen sellado, maximizar nuestra fuerza adhesiva. Y están comprobados in vitro que funcionan muy bien. Entonces esto se ha querido llevar a la clínica, pero realmente no hay ahorita no hay un artículo que nos respalde clínicamente, y si bien se ha comprobado que si maximizan la adhesión, nos da muchos beneficios, en el peor de los casos es que no nos afecten ni perjudiquen nada, o sea, que no tengan ningún efecto, pero potencialmente ayudan muchísimo y se ha comprobado in vitro las fibras. Ujú. Gracias, doctor. Por último, una última pregunta, doctor. Pregunta a la doctora Ari Soto. Doctor Alberto, cuando se realiza un IDS previo a tratamiento de endodoncia, ¿qué protocolo sigue para activar ese IDS y qué se ha realizado para poder continuar la reconstrucción? Sí, vamos a optimizar nuestros tejidos o nuestra dentina con nuestro arenado, obviamente aislamiento absoluto. Vamos a hacer un microarenado con óxido de aluminio, 30 a 50 micras. Ahorita yo estoy utilizando uno de 50 micras y tengo se limpia muy bien la cavidad. Y vamos a cubrir los conductos. Si ya hicimos la preparación, cubrimos esta entrada de los conductos con teflón
para que no penetre en nuestro sistema adhesivo en esta entrada. Entonces, solamente vamos a colocar nuestro sistema adhesivo, es decir, nuestro primer, frotándolo una aplicación activa, 20 segundos en la periferia de la cavidad. Vamos a volatilizar otra capa de primer, volatilizamos y aplicamos nuestro sistema adhesivo y ahora sí colocamos nuestra lámpara 20 a 40 segundos y ya en este momento ya están cubiertos nuestra dentina y podemos realizar tratamiento de conductos. Y previo vamos a hacer nuestra capa híbrida, nuestro otra vez sellado dentinario, resin coating y la aplicación de nuestra, ya sea una resina indirecta, una restauración indirecta o directa. Gracias, doctor Alberto. Podemos continuar. Podemos continuar. Ok. Entonces, esta elevación de margen profundo, si nuestro objetivo va a ser maximizar nuestra fuerza de unión, mejorar este sellado marginal, nosotros vamos a querer reubicar supragingival o coronalmente esta terminación de la cavidad con resina compuesta. Y la indicación o contraindicación, esta línea muy delgada entre hacerlo o no hacerlo, que va a depender del aislamiento absoluto, ¿sí? Si no podemos aislar, esta terminación, no hagamos esta elevación de margen profundo, ya que este sellado o el dique de hule y la colocación de nuestra matriz van a ser la clave, el sellado va a ser la clave. Entonces, si no podemos aislar, está contraindicado. Aquí vemos del lado el diente más grande, tenemos este defecto a nivel subgingival y aquí ya lo vemos restaurado, ¿no? Del lado derecho superior. Y bueno, el doctor Didier Dietschi y Spreafico en el 98 ya la llamaban reubicación de margen profundo. Era este mismo protocolo con resina compuesta, pero más tarde lo mismo, solamente el doctor Pascal Magny y Spreafico en el 2012 lo llaman elevación de margen profundo. Y es que estos márgenes, por ejemplo, en la foto, en la C, podemos ver estos márgenes muy profundos subgingivales donde eh, nos pueden eh, perdón, nos dificulta los procedimientos de impresión. Por ejemplo, sobre todo en estas impresiones digitales que ahora tenemos que verificar toda esta zona o esta terminación, donde tenemos que tener una copia fiel de nuestro margen. Nos facilita o nos puede impedir los procedimientos de cementación. Tradicionalmente, cuando se usaban materiales metálicos como restauraciones de amalgama o de más bien incrustaciones metálicas o coronas metálicas, se cementaban con ionómeros, con fosfatos, con carboxilatos, en donde los excedentes de este cemento se debían remover posterior al fraguado o al endurecimiento. Hoy en día, como utilizamos resinas precalentadas, cementos a base de resina, tenemos que removerlos previo al endurecimiento o a la fotopolimerización. Y teniendo este margen por arriba o supragingival, podemos ver en dónde están estos excedentes y eliminarlos previo a la fotopolimerización. Podemos tener una mejor terminación y una mejor limpieza de estos márgenes y por lo tanto también podemos ver en dónde termina y el asentamiento de nuestra restauración cuando la vamos a colocar. Entonces hay N ventajas y que son mínimamente invasivas. Claro, requieren máximo control y básicamente el odontólogo es el que tiene el control de todo esto. Y aquí están todas las ventajas que podemos tener. Ya las mencionamos. Y entonces, como les decía, esta elevación de margen va de la mano con un sellado dentinario inmediato, con un resin coating. ¿Por qué? Porque vamos a hacer es lo que les platicaba hace ratito de block out, eliminando estos microcuts, es decir, preservar estructura dental y dándoles geometría necesaria a nuestras preparaciones adhesivas, creando una biobase, es decir, una reconstrucción de nuestro diente con medios adhesivos, una conexión de este diente. Y un diente, recuerden, tratando con medios adhesivos, soporta mejor las tensiones funcionales.
Entonces, este es el objetivo principal. ¿Y cómo vamos a realizar esta elevación de margen profundo? Podemos utilizarlos con distintos aditamentos, como una matriz Toffel-Mayer modificada con un sistema de bandas, por ejemplo, el del tipo Garrison, que es muy fácil de usar, muy predecible. Hay algunas desventajas por ahí, pero sobre todo que son un poquito costosas, pero eh, son muy fáciles de utilizar, entonces vale la pena esa inversión. Y ahorita les voy a decir por qué. Podemos utilizar una banda de cobre. Esta es muy maleable, se recorta fácilmente y nos ayuda en dientes muy destruidos o en la técnica de matriz en matriz, es decir, una matriz dentro de la otra. Y se debe de este Toffel-Mayer modificado lo vamos a utilizar, pero debemos de personalizar nuestra matriz, ya que estas bandas muy rectas pueden provocar o causar un contorno de emergencia insuficiente, ya que al estar diseñadas de forma recta, cuando nosotros apretamos nuestro portamatriz, se va a ensanchar hacia nivel oclusal o hasta la parte más ancha del diente, generando que aquí podemos ver en la foto inferior derecha, provocando un perfil de emergencia insuficiente, demasiado recto y que no siga este perfil de emergencia natural de nuestro diente, divergente, sino demasiado recto. Aquí esta banda no nos va a servir, por lo tanto, la debemos modificar como nos indica el artículo. Y el artículo nos indica que debemos de utilizar una matriz curva y la vamos a recortar. Aquí tenemos la línea azul, vamos a recortar este extremo y dejando únicamente de 2 a 3 milímetros en la parte inferior para que cuando nosotros la adaptemos con nuestra mano, la precurvemos, se vea este perfil. Aquí podemos ver en la foto derecha o izquierda, podemos ver este perfil divergente hacia afuera, expulsivo, y que se adapte perfectamente en el perfil de emergencia natural de nuestro diente. Eso va a ser la clave, el aislamiento absoluto y la colocación de nuestra matriz. Si no, no lo hagamos, es mejor. Miren, aquí tenemos este sistema de bandas, por ejemplo, el tipo Garrison. Es muy práctico, es muy predecible, es muy fácil de utilizar y ya vienen preformadas estas bandas. Ya no las tenemos que personalizar. Entonces, el sellado entre el diente y la matriz va a ser la clave. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Aquí yo utilicé en este caso un sistema de TDB, de las bandas TDB, y debemos de ver un íntimo contacto, no debe verse dique o tejido gingival entre la banda y el diente, ya que si no podemos provocar un sobrecontorno y más daño al diente de lo que realmente el tratamiento necesita, ¿no? ¿Y qué protocolo vamos a seguir aquí? Colocamos la banda primero y vamos a hacer nuestro microarenado o nuestra asperización con nuestra fresa de grano fino para remover todos estos excedentes o contaminantes que nos haya provocado la colocación de nuestro sistema de bandas. Vamos a limpiar nuestra dentina, vamos a limpiar nuestro sustrato. A veces nos encontramos con tejidos muy difíciles de adherirnos o dientes muy complicados, ¿no? Entonces vamos a asperizar, vamos a microarenar y vamos a colocar nuestro sistema. En este caso coloqué un sistema de 3 pasos, grabado ácido. Vamos a colocar nuestro primer, una aplicación activa, otra aplicación activa, hacemos nuestro sellado dentinario y vamos a llevar entre la banda y la matriz utilizando la técnica Snow Plow. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando la Beautiful Flow, por ejemplo, 0.5 milímetros entre la banda y el diente, sin polimerizar. Llevamos la resina Beautiful 2, la resina compuesta, para desplazar esta resina fluida y que haya un sellado perfecto. Ojo, no más de 1 milímetro, incrementos no más de 1 milímetro, debido a que queremos evitar este estrés por contracción y vamos a polimerizar en este momento. Estos pequeños incrementos, Snow Blow. Vamos a elevar el margen aproximadamente 1.5 a 2 milímetros máximo. Recuerden que no queremos recrear este punto de contacto, solamente queremos elevar este margen para colocar posteriormente una resina, una restauración indirecta. Doctor, una pregunta, disculpe que le Sí. interrumpa. No, En no. la técnica de pala de nieve, ¿usted el incremento lo hace primero en mesial
posteriormente distal y luego en medio o de una sola intención? Sí, claro, también voy haciendo mesial, luego en medio y distal para que no tengamos este estrés por contracción, o vamos a poder agregar un poco de resina fluida primero en esta zona y luego agregar un poquito más en mesial, en el centro y en distal. Entre Gracias. menos incrementos tengamos, bien lo dices, es mucho mejor siempre. Ujú. Gracias. Gracias. También podemos utilizar este sistema de anillos de cobre. Estos se ven muy rígidos, pero se recortan muy fácil con tijeras de papelería. Está indicado para reconstrucción de dientes muy destruidos o técnica de matriz en matriz. Son muy maleables, son muy fáciles de utilizar. Ujú. Aquí en este caso, por ejemplo, yo utilicé un sistema de matriz una banda, un sistema de anillo de cobre. En este caso, en el premolar se realizó en 2 citas. En una hice elevación de margen y en otra hice la restauración, pero directa en este caso. Ujú. Porque fue en 2 citas para esta maduración de nuestro sistema adhesivo. Sí, recuerden y les repito que la formación de monómeros o polímeros ocurre en un rango de tiempo. ¿Mm? Y debemos de tomar en cuenta todas estas indicaciones, pero las que yo les puedo subrayar son, repito, el tratamiento puede hacerse previo al tratamiento de conductos, también esta elevación de margen, colocando barrera teflón en la entrada de los conductos y que nuestro endodoncista tenga mejor control, pueda aislar de mejor forma, pueda irrigar con hipoclorito, EDTA sin ningún problema, sin que se vaya a tejidos o a la boca en sí, y tener un aislamiento perfecto. Y debemos de tomar una radiografía de aleta mordida para comprobar este asentamiento o esta elevación, que haya un íntimo contacto entre la resina y nuestra estructura dental. Aquí con la radiografía podemos ver que no haya espacios, que no haya socavados. Si no, bueno, es importante aquí detenernos en este paso, ¿no? Entonces, ¿cuándo no vamos a utilizar o cuándo está en contraindicada esta técnica? Ya que requiere un máximo control y va a depender básicamente del odontólogo, es la zona más crítica porque hay mayor filtración, hay mayor acumulación de estrés o hay mayor carga en interproximal. Si no puedes aislar, me descarta esta técnica. La matriz y el sellado es la clave. También cuando hay la presencia de una lesión periodontal, es mejor primero tratar la lesión y demás antes de hacer este tratamiento. Y cuando estos defectos están muy subgingivales y a la altura de la cresta alveolar, muchas veces es mejor hacer una osteotomía o un alargamiento de corona. Elevación de margen es una alternativa al alargamiento de corona. Sin embargo, muchas veces estas técnicas van de la mano o van en sinergia, se pueden ayudar una de la otra. Entonces es mejor siempre lograr tratamientos predecibles y que nos funcionen de mejor forma, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos también algunas desventajas al hacer este desplazamiento apical de tejidos o alargamiento de corona, como podemos perder papila, podemos tener una exposición de la furca y una desfavorable relación corona-raíz. Por lo tanto, al ser una cirugía, siempre va a haber alguna incomodidad al paciente, ¿no? En este tratamiento quirúrgico. Y bueno, para concluir, les muestro algunos casos en donde este defecto súper o muy subgingival nos había impedido, aquí perdón, es que no me avanza, aquí se había desprendido una resina. En este caso, hicimos remoción parcial de caries. ¿No? Ya me paré. Perdón, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Sí, Doc, doctor. yo Me tengo una marcaron por... pregunta. Disculpe, cuando usted hace una biobase,
para ¿sí? una restauración indirecta, ¿usted pone provisional, sí o no, y por qué? Muchas veces no necesita provisional, depende. Cuando es una biobase para corona, Ujú. sí pongo un provisional. Cuando es una overlay o una restauración parcial adhesiva, no coloco provisional, no es necesario. Cuando es una onlay, por ejemplo, que si hay un espacio, una cavidad, puedo poner cavit sin ningún problema. El cavit, el problema que tiene es que deshidrata el diente, absorbe mucha humedad del diente, pero como ya está sellada nuestra dentina, no tenemos ningún problema. Si está correctamente el protocolo, no hay ningún problema. Ujú. Preguntaron en el chat cuál sería el grosor ideal de la elevación del margen. El grosor ideal de elevación del margen lo vamos a levantar no más de incrementos de no más de 1.5 milímetros. De 1 milímetro para controlar este estrés por contracción y vamos a hacer este sellado dentinario inmediato para posteriormente colocar esta elevación de margen. O sea, van a ir los dos protocolos de la mano. 1.5 milímetros a 2 milímetros es lo ideal. ¿Mm? Gracias, doctor. También preguntan, por ejemplo, una tape top o una incrustación, ¿qué provisional usa? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Para una incrustación? Para una tabletop o para una incrustación, ¿qué provisional coloca? Podemos utilizar Cavit sin ningún problema. Hay provisionales como el System Inlay, System Onlay, pero son a bases de resina, entonces para retirarlo de verdad es un caos, es un problema, porque se adhieren muy bien ya que la dentina está adherida, ya que la dentina está sellada, perdón, con nuestro sistema adhesivo, con nuestra resina, entonces se pega a este material. Lo mejor es colocar Cavit y sin ningún problema lo podemos retirar en la cinta. También preguntaban que cuál es el protocolo después de retirar el CABIT, es decir, ya regresa el paciente, se va a colocar la restauración, se retira el CABIT y cuál es el protocolo a seguir para poder hacer la cementación adecuada de esa restauración. Me digas dónde está abierto. Es esta la que quiero Pues si quieres compartir. contestar. Sí, el protocolo después o posterior al colocar Cavit, cuando ya vamos a cementar, vamos a eliminar el Cavit, pues, vamos a hacer nuestro arenado, óxido de aluminio, 30 a 50 micras, depende también el material que vayamos a utilizar, pero yo siempre utilizo el óxido de aluminio. Ya no asperizamos porque podemos modificar esta biobase o este sellado dentinero inmediato. Solamente hacemos microarenado, óxido de aluminio, colocamos nuestro sistema adhesivo, ya el primer ya no, solamente el sistema adhesivo y ya no fotocuro, porque este grosor de capa de nuestra resina del bond puede afectar el asentamiento de nuestra restauración. Entonces, hacemos la colocación de nuestro sistema adhesivo, una capa, y llevamos nuestra restauración ya previamente preparada, depende que sea de IMAX o de resina. Podemos, por ejemplo, de IMAX, agregamos ácido fluorhídrico, silano y la llevamos a boca. Gracias, doctor. También preguntan, ¿cuánto tiempo puede estar el paciente sin provisional en caso de ser un overlay sin que haya problema con el antagonista? ¿Se ve? Normalmente el laboratorio nos entrega 1 a 2 semanas, es lo ideal. También no esperar más porque puede haber aquí una complicación en el asentamiento de nuestra restauración, ¿no? Gracias, doctor. También preguntan, ¿a qué se refería al inicio cuando dijo que había que realizar un sellado con monómeros y cuál recomienda? Los monómeros es el primer de nuestro sistema adhesivo. Es decir, por ejemplo, el Optibond FL tiene 2 botellas, el primer y el bond.
Esos son los monómeros los que vamos a sellar nuestro adhesivo con ese primer. Para evitar esa sensibilidad posoperatoria y tener una capa híbrida resistente en el tiempo. Gracias, doctor. También preguntan, al realizar el sondeo, ¿qué profundidad debemos de tener por lo menos para poder realizar la elevación del margen? De 2 milímetros aproximadamente. Gracias, doctor. 2 Y milímetros. también preguntan el doctor Manuel, en caso de necesitar una elevación del margen, ¿primero se realiza la elevación del margen o primero sería el sellado dentinario? Primero va el sellado dentinario y luego va la elevación de margen. Van de la mano, van uno con el otro. Ahí. Gracias, doctor. Van Y por uno último de la mano pregunta, al otro. ok, pregunta también la doctora Laura, ¿es mejor utilizar la técnica bola de nieve o usar resina precalentada para la elevación del margen? Yo siempre utilizo la resina Snowplow, la técnica Snowplow, y para hacer con resina precalentada lo podemos llevar, pero bueno, requiere una curva de aprendizaje y demás. Sobre todo yo la utilizo la resina precalentada o puede ser para colocar nuestro sistema adhesivo o para hacer la cementación de nuestra restauración indirecta. Esta es lo que buscamos con una resina precalentada es que la ventaja que tenemos es que podemos retirar los excedentes de mejor forma, más fácil, más predecible y que la conversión polimérica aumenta. Eh, entonces, esta es la principal ventaja de nuestra resina precalentada. Ahí ya podemos ver la imagen, ya. Listo, doctor, sí, ya se ve su presentación. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir donde quedamos. Y yo estaba en la resina precalentada. Este es la principal ventaja que buscamos con la resina precalentada, aumentando la configuración de polimerización. Entonces, tenemos mejor predictibilidad y le damos mejoramos las propiedades físico-mecánicas de nuestra restauración, pero en este caso, en la elevación de margen, yo sí prefiero utilizar estos pequeños incrementos con esta técnica Snowplow. Y aquí nos quedamos, miren, aquí hicimos remoción parcial de caries y en el lado izquierdo vemos este diente ya libre o tejido sano. Hacemos nuestro sellado dentinario inmediato, colocamos nuestra banda matriz. El problema que tenemos con una Toffel-Mayer o la desventaja puede ser que al ser muy larga este Toffel-Mayer, con el peso, nos puede desadaptar la adaptación de nuestra banda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hace como una pequeña palanca y puede desadaptar nuestra banda. Aquí ya agregué del lado derecho, podemos ver los incrementos de resina compuesta, que es la Beautiful Flow, la Beautiful 2, no más de 2 milímetros, tenemos que controlar, por eso la banda tiene que medir hasta 3 milímetros máximo para que nos podamos guiar hasta dónde elevar este margen. Les repito, no vamos a reconstruir el punto de contacto, solamente vamos a elevar el margen para una restauración indirecta. Aquí del lado izquierdo estamos haciendo el blockout, eliminando estos microcuts, sellado dentinario, más resin coating, más blockout, para darle una geometría necesaria a estas preparaciones. Y con nuestros discos Super Snap también de Shofu, vamos a preparar nuestro diente, eliminando estos ángulos agudos y dejando una preparación adhesiva. Y aquí tenemos esta biobase, esta reconexión, podemos ver en mesial esta elevación de margen profundo. Y posteriormente la cementación. Aquí ya podemos ver del lado izquierdo superior cómo el laboratorio ya pudo tener esta copia fiel del margen. Supragingival, obviamente. De este lado, en mesial. Y bueno, esta fue la restauración indirecta de este diente, de este premolar. Este otro premolar también hicimos lo mismo, se hizo tratamiento de conductos debido a que primero
debido a que ya tenía mucha sensibilidad, mucho dolor el paciente, entonces se hizo el tratamiento de conductos. Aquí en el dique, en la imagen del medio, ya podemos ver nuestra terminación o nuestro margen. Sin embargo, en boca está muy, muy subgingival. Aquí imaginamos, nos ayudó mucho el dique de goma. Y aquí en la foto del lado derecho podemos ver ya la elevación de margen. Siempre es importante tomar una radiografía de aleta mordida para ver esta continuidad. La resina es radiopaca, obviamente, y nos va a detallar muy bien en la radiografía si estuvo bien esta elevación de margen. Aquí del lado izquierdo ya podemos ver nuestra colocación de nuestro sistema adhesivo, que es lo que aquí retiré el cavit, como bien preguntaba la doctora, creo que Ariana Soto o Ari Soto, que vamos a colocar nuestro ya nada más arené, volví a arenar, grabé esmalte y la cavidad, coloqué mi sistema adhesivo, ya no fotopolimericé, y en la imagen del medio llevé mi restauración ya preparada con nuestro ácido fluorhídrico, 20 segundos, quité los excedentes, y apliqué silano y vamos a llevar nuestra restauración en la cavidad. Aquí utilicé resina precalentada, Beautyfill 2 para cementación y nos da mejor tiempo para retirar estos excedentes. En la imagen de la derecha. Cualquier duda o cuestión puede interrumpirme, no hay ningún problema. Y bueno, para cerrar, después de estas complicaciones técnicas, para cerrar esta presentación, pues vamos a hacer un collage, ¿no? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha, doctor. Poquito, pero sí. Y bueno, con esos casos concluimos y la odontología hoy en día nos permite restaurar dientes y salvar dientes que se consideraban perdidos, comprometidos estructuralmente, que se consideraban perdidos, y nos da la opción de darles una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, esta odontología que es adhesiva, básicamente nos da ventajas sobre la odontología tradicional, ya que tiene un sustento científico y clínicamente comprobado, es adhesión pura, y nos da la facilidad, repito, de salvar dientes que estaban muy, muy comprometidos. Se realiza en un nivel de pulcritud y de excelencia muy pura y es muy predecible, casi a prueba de balas. Entonces, ojalá que esto se enseñe en todas las escuelas ya o en las universidades de México por lo menos. Y bueno, repito, el mejor material siempre va a ser el que funciona mejor en tus manos. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Si tienen alguna pregunta, bueno, le voy a leer algunas. ¿Cuánto tiempo calienta y qué temperatura la Beautyful? La Beautyfill 2 lo usamos con una temperatura de 68 a 70 grados. Podemos utilizar, hay calentadores de resina, podemos utilizar también en este caso un calentador de cera, 68 a 70 grados por 10 minutos. Y tenemos una resina excelente. De por sí, sin calentarla a medio ambiente, tiene una manipulación, una maleabilidad excelente. Ahora, si la calentamos, es muy práctica.
Ujú. Es muy Gracias. fácil de retirar estos excedentes. También pregunta la doctora Araceli, Doc, ¿podría recomendarnos alguna bibliografía para ampliar los conocimientos? Claro, hay muchas, desde el concepto de sellado periférico del doctor David Lyman, el doctor Takao Fusayama de adhesión, que nos dice en su libro Los procesos y revolución del tratamiento de caries, el doctor Barban Mirvik también, que es un ícono en la adhesión, y hay varios, obviamente, y el padre de la odontología, pues es el doctor Pascal Mañé, en donde nos da muchos, como estos artículos del sellado dentinario inmediato, junto con la elevación de margen. Y si me mandan un mensajito por Instagram o por TikTok, yo les respondo y les puedo mandar estos artículos sin ningún problema. Gracias, doctor. También preguntan, ¿cuáles son las grapas que cree que no nos pueden faltar para el aislamiento absoluto? La 26, la 28, que son grapas para molares estabilizadoras, sobre todo en odontología restauradora. Las W son las que no tienen aletas, son la identificación para las que no tienen aletas, que es la que usamos más en odontología restauradora. En otro tipo de tratamientos, por ejemplo, en endodoncia y demás tratamientos, se utilizan grapas con aletas porque casi siempre aíslan nada más uno o tres dientes, pero en restauradora casi siempre aislamos todo el cuadrante. Entonces, la 26, la 28, la W8, la W3, la W2 y por supuesto, de las más importantes también, 212 modificada y la B4. Voy a hacer un videito pronto de la modificación de las 212. Hay que cortarla para tener una derecha y una izquierda y tener mayor retracción, sobre todo en dientes anteriores. Ok. Aquí a mí también preguntan, ¿se puede colocar una resina EverX por encima del Racing Coating y el levantamiento del margen profundo usando Beautiful 2? Sí, sí, la APX me dijo, o cuál resina me dijiste, perdón. La EverX. Everex posterior, claro, esta es una resina bulk, considerada bulk, pero obviamente el mejor rendimiento es en incrementos. Y yo utilizo mucho esta resina que es reforzada con fibras, sobre todo para cubrir estos sustratos de bajo potencial adhesivo. Y posterior a mi sistema adhesivo, colocamos este tipo de resinas. Es un deflector de fracturas y también tiene muy buen rendimiento clínico, también la Clearfield APX de Curaray, la Beautyfield 2 y son de las que más utilizo. La Everex Flow y la Everex Posterior son de las mejores resinas que podemos encontrar como sustitutos dentinarios y para cubrir estas microfracturas, cracks en dentina o para potencializar nuestra adhesión. Gracias, doctor. Y por último, la última pregunta pone la doctora Miriam. ¿Realiza bisel en esmalte en las preparaciones indirectas? Dependiendo, dependiendo del grosor de mi cúspide. Muchas veces no se necesita. Por eso les comentaba que muchas veces si cubrimos estas cúspides o estos defectos con nuestros adhesivos o resinas, podemos eliminar estos acabados y lograr minimizar o preservar mayor la estructura dental. Muchas veces se bisela cuando tenemos paredes muy, muy delgadas o cuando el diente está en contacto para eliminar esta oclusión, cuando está en un trauma oclusal, por ejemplo, pero eliminamos, solamente vamos a biselar un poquito este esmalte para crear un sellado marginal a largo plazo, pero muy leve. Entonces va a depender mucho de la preparación o del defecto de la cavidad. Va a depender mucho de esta cavidad si requiere un bisel o no. Muchas gracias, doctor Alberto. Son todas las preguntas. De igual manera, en el chat hay muchos agradecimientos a su información y a la plática, doctor Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas los que se acaban de conectar. Muchas gracias, doctor Alberto, por todo su aprendizaje y por responder todas nuestras dudas. Y pues en el chat, igual muchos agradecimientos hacia usted. Muchas gracias por la presentación.
Muchas gracias a ustedes. Son temas a veces muy largos, pues son muchos temas que hay que tocar para tener un mejor entendimiento de una sola técnica tan solo o de un solo protocolo, pero esta odontología hoy en día la ventaja es que nos da protocolos a seguir para tener un mejor resultado. Pero les repito, son muchos temas, es difícil tocarlos a fondo y hicimos un resumen general de todo esto. Espero que me haya explicado de forma correcta y les agradezco una vez más a todos los que conectaron. No sé cuántos conectados hubo, pero les agradezco por estar aquí al pendiente. Gracias. De nuevo, es un placer. Gracias, Doc. Hace un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor. Para más contenido, da clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. RACIX, para los y las fanáticas de la odontología.